¿Estás listo para las pedradas? Dice el libro de Proverbios, la vida del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. La sentencia sobre todos los seres vivientes es madurar, es crecer. Nacemos, crecemos y debemos reproducirnos. Madurez tiene que ver con dar fruto, con fructificar. El que no da fruto no ha madurado. Una y otra vez en el Nuevo Testamento especialmente encontramos el interés de Dios en enseñarnos a nosotros la importancia de madurar, de crecer, de desarrollarnos como sus hijos. Y si tú no tienes el deseo de crecer, de madurar, yo creo que no eres hijo de Dios, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo, en cuanto le conocemos, empieza a impulsarnos al crecimiento, a la madurez, y de eso quiero hablar en esta mañana. Vamos a ver en nuestras Biblias, en Lucas capítulo 15, levanta tu Biblia si la trajiste. Algunos dicen, es que como ya lo pasan en la pantalla, ¿para qué la llevo? Levántala y déjala levantada. Bueno, Lucas 15, del versículo 11 en adelante, dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No mucho tiempo después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de sus criados, les preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. En esta historia del hijo pródigo encontramos 3 niveles de madurez de los que yo te quiero hablar ahora. El primer nivel de madurez lo encontramos en el hijo pródigo, en el hijo que se va de casa. Y lo primero que se dice de él, lo primero que la
historia, dice, del hijo pródigo, nos habla de su corazón, nos habla de su carácter, lo que había en él. Lo primero que se dice del hijo pródigo es que dijo: dame la parte que me pertenece. En este nivel de madurez, todo tiene que ver con nosotros, todo tiene que ver con pedir lo que nos corresponde. Lo primero que aprenden los niños cuando están creciendo y aprenden a hablar es las palabras mío y dame. Si se han dado cuenta de eso, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos esa actitud en ese nivel de madurez de siempre estar pensando en nosotros mismos y pedir, estamos actuando de una manera infantil. El primer nivel en estas etapas de crecimiento tiene que ver con una actitud infantil. Dame, es mío, me pertenece. Al hijo menor le domina el egoísmo. Su vida está centrada en sí mismo. Las oraciones de una persona en este nivel de madurez tienen que ver con una lista de necesidades. Dame, necesito, Señor. Dame de tus bendiciones, dame sanidad, dame tantas cosas. Todo gira alrededor de pedir en este nivel de madurez. Poco pensamos en los demás, siempre estamos pensando en nuestras necesidades o a veces en nuestros caprichos. Todo tiene que ver con recibir, nada con dar. Otra cosa que dice el hijo pródigo es: dame lo que me toca por derecho. Dame la parte de los bienes, dame la parte de mi herencia que me toca, que me corresponde. En este nivel de madurez siempre estamos pensando en nuestros derechos, lo que me corresponde, lo que es mío por ley. Y hay una generación de creyentes que cuando miran las escrituras lo único que miran es derechos. Aquí están legalmente documentados los derechos que tengo como hijo de Dios, por lo tanto voy a reclamar todo lo que Dios me ha prometido darme. Una persona en este nivel de madurez siempre está pensando en sus derechos, y cuando sus derechos son violados se molesta. ¿Por qué es que no se hizo esto por mí? ¿Por qué no me dieron lo que me corresponde? Su vida gira alrededor de sus necesidades. ¿Qué tanto hablas tú de tus derechos? De lo que debes de recibir, de lo que se te debe de dar. Otra característica en este nivel de madurez que vemos en el hijo pródigo es que no quiere esperar. La herencia se repartía cuando el padre había muerto. Esa era la tradición, esa era la ley, si tú quieres. Pero este muchacho no quiere esperar. No tiene la paciencia para esperar a que se llegue el momento apropiado, adecuado para que él reciba lo que le corresponde. Dame la parte de la herencia ya, la quiero ahora. No importa a quien lastime, no importa a quien hiera, yo quiero lo que me corresponde y lo quiero ya. No importan las consecuencias, yo quiero lo mío y lo quiero ya. Sí sabes de qué estoy hablando, ¿verdad? Una persona en este nivel de madurez todo lo quiere antes de tiempo. Sexo antes del matrimonio, dinero aunque no lo haya ganado, auto, celular, libertad. Y aquí estoy hablando más de padres que tenemos hijos adolescentes, ¿verdad? ¿Cuántos hijos andan ahora con celulares? 13, 12, 14 años con celulares. ¿Cuántos hijos apenas cumplen los 14, 15 años y ya les tenemos carro para que manejen y vayan a la escuela cuando todavía no entienden la responsabilidad de estas cosas? Estamos hablando de un nivel de madurez en el que queremos las cosas antes. Los hijos empiezan a pedir: necesito celular, y ahora con la excusa de verdad de que pues es que mi hijo, ¿cómo se va a comunicar conmigo si en la escuela tiene algún problema o un accidente? ¿Cómo lo hacíamos antes cuando no había celulares? ¿Verdad? ¿Cómo te comunicabas tú con tus padres cuando no había celulares?
Vamos a empezar con las pedradas y a pisar callos ahora, ¿verdad? Estamos enseñando mal a nuestros hijos cuando les estamos dando esas cosas antes de tiempo. Pero como creyentes queremos muchas cosas antes de tiempo, antes de que se llegue el momento que Dios ha diseñado para nosotros. No queremos esperar. Después de que este hijo recibe la parte de su herencia, dice que se fue a un país lejano, lejos de su padre, lejos de toda autoridad, a un lugar donde podía vivir sin que nadie le estorbara, vivir como él quería. A este nivel de madurez no nos gusta la autoridad. Tenemos problemas para someternos a la autoridad. ¿Por qué? Porque va en contra de nuestra naturaleza egoísta. Si tú tienes problemas para someterte a la autoridad delegada por Dios, si siempre te estás quejando acerca de la autoridad, estás en este nivel de madurez del hijo pródigo. El hijo pródigo no quiere que nadie le diga nada. Quiere alejarse de la presencia de su padre e irse a un lugar lejos donde él puede vivir, o él pueda vivir de la manera que él quiera. Cuando nosotros decimos: yo no quiero que nadie me diga cómo hacer las cosas, como creyentes en la iglesia, estamos diciendo: yo quiero vivir a mi manera, sin autoridad, sin que nadie me diga nada. Pero hay un problema cuando optamos por vivir sin autoridad. Cuando nosotros optamos por vivir sin autoridad, nos salimos de la protección, nos salimos de la cobertura de Dios, y Dios nos entrega a nuestra propia carne. Dios nos entrega a nuestra propia concupiscencia. Lo peor que te puede suceder a ti y a mí es que Dios nos saque de su cobertura y te entregue a ti mismo, a tus deseos pecaminosos. Y eso sucede cuando nosotros no queremos aceptar la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. Dios nos entrega a nosotros mismos. ¿Y qué le pasa al hijo pródigo cuando se va lejos de la casa de su padre? Vive desenfrenadamente, dice la historia, sin freno. Nadie lo podía parar. ¿Sí? Dio vuelo a su carne, a sus deseos. Vivió en fiestas, gastando, bebiendo con rameras, dice la Biblia. Esta fue la vida de este muchacho cuando deja la casa de su padre. Ahora, tal vez tú cuando escuches la historia del hijo pródigo piensas solamente en gente que no conoce al Señor, pero si lees bien la historia, está hablando de la familia de Dios. Tú puedes estar aquí cada domingo congregándote y ser un hijo pródigo porque vives sin autoridad y estás viviendo como el hijo pródigo, desenfrenadamente complaciendo los deseos de tu carne. A este nivel de madurez somos carnales. Nos gana la carne. El pecado sexual es muy común en este nivel de madurez. Y no somos tontos, ¿verdad? Como líderes en la iglesia estamos conscientes del pecado sexual que hay, y siempre el pecado sexual es en este nivel, sin autoridad, siguiendo las inclinaciones de mi carne. El hijo pródigo no valora lo que tiene, porque dice la historia que derrocha, malgasta la herencia, aquello que a su padre le había costado toda una vida acumular con mucho trabajo, mucha responsabilidad. Este muchacho va y lo gasta, lo desperdicia, no valora lo que tiene. A este nivel de madurez nosotros no valoramos lo que tenemos en el Señor. Así como Esaú no valoró su primogenitura, y cuando su hermano le dice véndemela, él dice: ¿para qué la quiero si un día me voy a morir? Y se la vende por un plato de lentejas. Y el plato de lentejas representa la carne, mis deseos pecaminosos. Muchos de nosotros vendemos nuestra primogenitura, la herencia espiritual, por una noche de placer, por sexo ilícito, por dinero,
por tantas cosas. No nos damos cuenta lo que tenemos en nuestras manos. No nos damos cuenta lo que Dios nos ha dado. Es muy fácil intercambiar lo que Dios nos ha dado por lo del mundo. Un cristiano en este nivel de madurez muy fácilmente falta a las reuniones el domingo. Muy fácilmente. Un partido de fútbol, estaba cansado, quiso dormir tarde, llevar a sus hijos al parque, muchas cosas. Ahora, no te estoy diciendo que tú tienes que ser esclavo, ¿verdad? De repente, a lo mejor estás cansado, pero si tu estilo de vida es que tú faltas cuando quieres, no valoras lo que tienes, lo que Dios te ha dado, la herencia espiritual que hay sobre ti. Ahora, el hijo pródigo en esta condición, fuera de la autoridad de su padre, lejos de casa, viviendo de acuerdo a su carne y a sus concupiscencias, pasa lo que tiene que pasar. Se fue hasta abajo, se fue hasta el fondo. Y lo encontramos que se acaba la herencia, se la gasta completamente todo, se ve en necesidad y termina, dice la historia, cuidando cerdos para uno de los hacendados de aquella región, para un hombre de aquella región, cuidando cerdos. Y si pensamos un poco en la palabra o en el animal, en el cerdo, para los hebreos, para los judíos representaba la inmundicia, representaba la degradación más baja que puede haber, el pecado en su forma más horrenda. Al único lugar que este nivel de madurez nos puede llevar si no nos cuidamos es a la inmundicia, es a la degradación, es a estar completamente alejados de Dios, de la familia, de nuestro Padre, si seguimos en ese nivel de egoísmo. Cuando leemos acerca de cerdos en la Escritura, siempre tiene una connotación negativa, como zarcillo de oro en hocico de un cerdo. No eches tus perlas delante de los cerdos. El hijo pródigo estaba yendo totalmente en contra de todo lo que su padre representaba. Estaba yendo en contra de la tradición familiar. Estaba yendo en contra de las costumbres. A esa condición, a ese nivel, lo lleva el pecado. Y yo no puedo evitar pensar en esto de apacentar cerdos, de la inmundicia, la degradación. La mayoría de nosotros, o quién sabe, a lo mejor me estoy equivocando al decir esto, ¿verdad? Pero muchos de nosotros no conocemos la realidad del pecado. A lo mejor muchos de ustedes sí la conocen, ¿verdad? Yo creo que yo crecí en un hogar en el que básicamente teníamos una familia sana. Yo no supe lo que era el sexo hasta que yo tenía como 13 o 14 años. Viví en un pueblo donde éramos muchachos inocentes y como a los 13, 14 años escuché una conversación de mi hermano con sus amigos. Yo estaba con los ojos de este tamaño. No puede ser. Yo crecí sano y cuando pienso en mi familia pienso que somos una familia muy sana. Pero la realidad del pecado, lo horrendo del pecado, uno como ministro, como pastor, escucha historias de horror. Si nosotros entendiéramos, y a veces pedimos a Dios que nos dé una revelación, ¿verdad?, de la cruz o del infierno, que nos diera una revelación del pecado. Porque cuando tenemos una revelación del pecado vamos a tener cuidado y vamos a dejar de coquetear con el pecado. Cuando vivimos en este nivel de inmadurez no nos damos cuenta en lo que nos estamos metiendo, en lo que podemos caer. ¿Dónde has caído? ¿Estás cuidando cerdos ahora? ¿Estás apacentando cerdos? Adulterio, fornicación, adicción a la pornografía, homosexualismo, incesto y tantas cosas en la lista. Esto es apacentar cerdos.
Esa es la condición de aquel que se ha alejado de la cobertura de Dios y apacienta cerdos. Él no podía descender más bajo. La Biblia dice que anhelaba poderse saciar de las algarrobas que comían los cerdos. Aquel que tenía casi un palacio como hogar, porque de acuerdo a la historia parece que el padre era un hombre muy rico, un hacendado, ¿verdad? Tenía jornaleros, tenía trabajadores, tenía campos donde sembraba y cosechaba. Y este muchacho que había crecido en este lugar donde lo tenía todo, ahora estaba deseando poderse saciar de las algarrobas que comían los cerdos. A eso nos lleva el pecado. Aquellos que hemos experimentado el amor, la gracia, el favor de Dios, y cuando optamos vivir lejos de Dios sin autoridad, aunque estemos aquí cada domingo, llegamos a este grado. Y dice que nadie le daba nada. Si tú estás alimentando cerdos ahora, y yo sé que suena muy fuerte esto, ¿verdad? Hasta cuando lo digo siento feo, pero esa es la realidad del pecado. Así es lo horrendo del pecado. Si tú estás alimentando cerdos, no tienes que estar allí. Hay un Padre que te está esperando. Hay una casa a la que tú perteneces. Hay una mesa servida y hay un lugar en esa mesa separado para ti. Y el Padre te está esperando para que tú regreses, para que vuelvas a casa. Este muchacho vuelve en sí, como que se acordó, como que recobró la memoria, o dejó la locura en la que estaba metido, volvió en sí. ¿Sabes qué hace el pecado? Y lo decía un escritor antiguo. El pecado no hace que tú odies a Dios. El pecado hace que tú te olvides de Dios. ¿Cuántas veces has estado en una tentación y no la pudiste vencer porque te olvidaste de Dios? Porque si Dios estuviera presente en nuestra mente, no cayéramos en esa tentación, no cayéramos en ese pecado. Él volvió en sí, recupera algo que había perdido y empieza a pensar y a decir: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como un jornalero. Algo bueno surge cuando tocamos el fondo, y es que se hace a un lado el egoísmo. Es que nos damos cuenta de nuestra verdadera condición. Aquel que reclamaba derechos por ser hijo, ahora está diciendo: yo no soy digno. Ese es el primer nivel, o la primera señal, si tú quieres, de madurez en él. Yo no soy digno. Aun cuando la palabra de Dios se encuentra llena de promesas o derechos que yo tengo como hijo de Dios, nuestra actitud debe de ser: yo no soy digno de ninguno de estos derechos. Yo soy un pecador. No soy digno. Cuando llegamos a este punto, ya no nos importa nuestra posición o nuestros derechos. Le decimos al Señor: hazme como un jornalero. Antes quería herencia, ahora hazme un jornalero. Antes buscaba ser el centro de atención, ahora hazme un jornalero. Antes quería posición, ahora hazme un jornalero. Antes quería ser estrella, ahora hazme un jornalero. Antes quería fama, fortuna, ahora hazme un jornalero. Pero los cristianos modernos no entendemos lo que significa ser jornalero. Nuestra mentalidad es: tienes derechos, reclámalos.
Tienes una herencia, tómala. Tienes un destino, cúmplelo. Tienes una bendición, declárala. Y claro que todo esto es cierto. Pero cuando nuestra actitud es la incorrecta, cuando nuestro corazón está en el lugar equivocado, esto no tiene sentido. El muchacho regresa a casa con esa actitud. Yo le diré: he pecado contra el cielo, contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y ustedes conocen la historia y voy a regresar a ella en un momento. El padre lo recibe, corre a su encuentro, lo abraza, lo besa, no lo deja terminar lo que ya tenía ensayado hablar el muchacho. Lo viste, pone un anillo en sus manos, calzado, hace una fiesta, sacan el becerro que estaban engordando y celebran. Pero quiero entrar al segundo nivel en el proceso de madurez, y es el hermano mayor. De alguna manera el hermano mayor es muy distinto al menor, pero en otras cosas es muy parecido. Y acuérdense que las primeras palabras de el hermano menor lo describieron: dame la parte de mi herencia. Y lo que se dice del hermano mayor lo describe inmediatamente. Lo primero que se dice del hermano mayor es: estaba en el campo, estaba trabajando. En este nivel de madurez nos caracteriza el trabajo y la responsabilidad. Sí, al hijo menor le caracterizaba decir dame, y a él le caracterizaba la responsabilidad y el trabajo. Yo quiero trabajar, yo quiero agradar en esta área. Estaba trabajando, cumpliendo con sus responsabilidades. No era irresponsable como el hermano menor, trabajaba, se esforzaba. Los hermanos mayores son trabajadores. Y la iglesia se encuentra llena de hermanos mayores, gente que trabaja. Su vida, la vida del hermano mayor, gira alrededor de la iglesia y sus actividades. No necesariamente alrededor de Dios, alrededor de actividades. ¿Sabes por qué? Porque el trabajo lo valida, según él. Su trabajo le da mérito. El hermano mayor piensa equivocadamente que el trabajo le dará mérito delante de Dios. Y trabajamos incansablemente, hacemos muchas cosas que tienen que ver con la iglesia. De hecho, la palabra campo la entendemos ahora nosotros como hablar del campo misionero, de la gente que tiene necesidad de Dios. Hay muchos hermanos mayores en el campo misionero, en la viña del Señor. Hay algo bueno en el hermano mayor: es trabajador, le gusta trabajar, y es bueno que haya cristianos que les guste trabajar. No podríamos hacer lo que tenemos que hacer si no hubiera hermanos mayores que trabajen. Otra cosa positiva de él es que él estaba en casa. Esta es otra gran diferencia. El hermano menor se quiere ir de casa, el hermano mayor está en casa. No se ha ido a un país lejano, acepta la autoridad de su padre. Entiende, el hermano mayor entiende muy bien el concepto de la autoridad. Es el que dice: yo me someto. ¿Cuántos de ustedes han dicho yo me someto? ¿Verdad? Yo lo he dicho. Yo me someto, no importa que no entienda. Yo me someto, no importa que no esté de acuerdo. Yo voy a fluir con la autoridad. Así es el hermano mayor, es sometido. Él vive en casa. No tiene problemas con la autoridad, la acepta. Es obediente en todo. Vas a encontrar muy pocos hermanos mayores, al menos que desciendan al nivel del hermano menor, que caen en pecado. Son personas que normalmente se cuidan en esas áreas, son obedientes a Dios, no caen en pecado. Son responsables, no malgastan los bienes como lo hace el hermano menor. ¿Sabes qué? Aparentemente cuando describimos al hermano mayor, está haciendo todo lo correcto. Es un muchacho modelo.
Pero entre más ves su personalidad, te das cuenta que estaba tan lejos del padre como lo estaba el hijo pródigo. Con el paso de los días su corazón se volvía más duro y más amargado. Cuando regresa el hijo pródigo y empieza la fiesta en la tarde, el hermano mayor viene del campo y oye música y danza. Y a los hermanos mayores no les gusta la fiesta, la música y la danza. Son recatados, son formales, ¿verdad? El dedo acá en la mejilla en la reunión, ¿verdad? Viendo a los demás. Quieren guardar cierta reputación. Y si danzan, lo hacen para que su padre los vea. O en este caso el hermano Víctor, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando dirigía alabanza aquí en la congregación, ¿verdad? Hoy estaba el hermano Víctor y todos los hermanos mayores, ¿verdad? Danzando con todas sus fuerzas. Pero no estaba el hermano Víctor y nos subíamos los que dirigíamos alabanza aquí y estaba el hermano mayor ahí. Hazme danzar a ver si puedes, ¿verdad? Carácter de hermano mayor. Y llega, escucha la música y llama a uno de los criados y le dice: ¿qué está pasando aquí? Y lo que implica es: ¿por qué no me informaron de esta fiesta? ¿Por qué no me consultaron? ¿Por qué no pidieron mi opinión acerca de esto? Siempre me dejan al margen, no me consideran en las decisiones que toman. Yo tanto que me esfuerzo, tanto que trabajo, tantas cosas que hago, y a lo último me dejan fuera de las decisiones más importantes. Empezamos a ver el corazón del hermano mayor. Trabajador, responsable, bajo autoridad, todo eso, pero estaba mostrando lo que hay en su corazón. ¿Sabes qué hace el hermano mayor? El hermano mayor siempre está buscando aprobación, siempre está buscando aceptación, siempre está buscando ser considerado. Tiene problemas de autoestima, siempre lucha con complejos dentro de sí. Todo parecía bueno, pero todo eso escondía su verdadera personalidad, su corazón. Estás demasiado preocupado por lo que la gente piensa de ti. ¿Quieres que te considere para todo? Es que yo tengo una posición de autoridad en la iglesia y se me deben de decir estas cosas. Se tomó la decisión y nunca se habló conmigo. O en el trabajo, oye, es que yo soy el jefe. Me pusieron, me delegaron y luego este muchacho fue directamente con el jefe y no me consideró a mí. ¿Qué está pasando aquí? Me deben de avisar. Y se enoja, dice la Biblia. A este nivel de madurez siempre estamos enojados. Nos enojamos con mucha frecuencia. Todo nos molesta, tenemos la mecha muy corta. Nos levantamos enojados, nos acostamos enojados, venimos a las reuniones enojados. ¿Sí? ¿Te has puesto a pensar alguna vez por qué ando enojado todo el tiempo? Y yo no estoy aquí parándome para decirte, no, yo no, ¿verdad? Porque todos pasamos por estos escalones en el nivel de la madurez, pero enojados todo el tiempo. Yo me encuentro cuando ando manejando por las calles de Ciudad Juárez a muchos hermanos mayores de aquí de Vino Nuevo enojados tras el volante. Y cuando digo hermanos mayores, no estamos excluyendo a las mujeres. Este es un término genérico, estamos hablando de mujeres y hombres. Y me he encontrado algunas mujeres con el espíritu de Pancho Villa detrás del volante, ¿verdad? Enojadas y pitando, y luego volteo y digo, pues fulana, ¿verdad? De Vino Nuevo. ¿Te enojas? Y sabes, el enojo es por tu resentimiento, ¿verdad? Por todo el trabajo que haces y la falta de reconocimiento, y nunca nadie te dice nada, nunca nadie te agradece. Así es el hermano mayor. Ahora, el hermano mayor, como es muy formal y todo, él encuentra excusas para todo esto. Dice, no, yo no soy enojón, yo soy muy apasionado. Es muy distinto, ¿verdad? No soy enojón, soy intenso, ¿verdad? Otra muy buena, ¿verdad?
soy muy intenso, ¿verdad? No, nos podemos engañar creyendo eso, ¿verdad? Pero tenemos un problema de enojo. Y luego no quería entrar a la fiesta. Resentido, ¿verdad? No quiero entrar, no voy a ir a la fiesta. Porque la alegría y los celos no pueden convivir. La fiesta y el resentimiento no pueden convivir. Tú puedes estar en medio de una fiesta espiritual, pero si hay celos y resentimiento en tu corazón, tú no vas a poder meterte a la fiesta. Vas a batallar. Él no quería entrar a la fiesta. Cuando el hermano menor recibe atención, surge el monstruo que el hermano mayor llevaba dentro de su corazón. El hermano modelo se desmorona. Todo lo ve como competencia. Quieren ser el centro de atención. No quieren que nadie compita con la atención de su padre. El hermano mayor tiene celos cuando otros prosperan, cuando otros reciben reconocimientos, cuando otros tienen éxito en alguna área. ¿Y por qué? ¿Verdad? ¿Por qué yo no puedo tener lo mismo? Y no se gozan con los logros de los demás. Son celosos de lo que los demás alcanzan. Se ofenden fácilmente. No quieren entrar a la fiesta. Y a los hermanos mayor, al igual que el hermano mayor de la historia, no le interesan los hermanos perdidos o los que están fuera de casa. Porque cuando su padre sale a invitarlo a entrar a la fiesta, él habla con su padre, le dice: este hijo tuyo se está desligando completamente. Yo no lo conozco, no es mi hermano, ese es tu hijo. La actitud que tenemos cuando somos hermanos mayores es que no nos interesan los perdidos. Dices: pero estoy involucrado en células y trabajo y vengo y hago tantas cosas en la congregación. Eso no quiere decir nada. Porque el hermano mayor hace todo eso porque busca aprobación. Hace todo eso porque quiere hacer méritos, ¿verdad? Porque sabe que es su responsabilidad. Tengo que trabajar, tengo que hacer, pero no hay una carga por los perdidos realmente. No le interesan. Este hijo tuyo no puede compartir el gozo de su padre por el regreso de su hermano. Y los hijos mayores, aunque los hijos pródigos estén llamando a la puerta, no abren. No les interesa. Y si te das cuenta, cuando lees la reacción del hermano mayor, cuando sale su padre a buscarlo, es una reacción explosiva. Explotó. Y así son los hermanos mayores, ¿verdad? Son muy tranquilos por mucho tiempo, pero han metido tantas cosas dentro de su corazón, tanto resentimiento, tanto celo, tantos problemas, que un día explotan. Y luego tú dices: oye, pues yo no me imaginaba que podía reaccionar así. Es que yo lo conozco, siempre ha sido muy tranquilo. Explotó. Metió muchas cosas en su corazón. Y luego tienen un falso concepto de la justicia, porque le dice a su padre: nunca te he desobedecido. Empieza a hacer una comparación de él y el hermano menor. Él te desobedeció, yo nunca te he desobedecido. Como el fariseo de la parábola del publicano y el fariseo, ¿se acuerdan? Que llegan al templo y el fariseo: yo hago todo esto, bueno, ayuno, doy diezmos, me congrego, y le puedes agregar todo lo que quieras. Y el publicano hincado, golpeándose el pecho y diciendo simplemente: ten misericordia. O viéndolo desde el punto de vista de la historia del hijo pródigo: no soy digno, hazme un jornalero. ¿Y de quién se agradó Dios? Del hermano perfecto, del hermano mayor, modelo, ¿verdad? Que hacía todas las cosas bien, o de aquel pecador que dice: hazme como un jornalero. Del pecador.
muy parecido a lo que sucede en la parábola de los trabajadores, de aquel hombre que anda buscando trabajadores para su viña y encuentra algunos y empiezan a trabajar desde las 8 de la mañana, ¿verdad? Desde que empieza el día. Y sigue buscando durante el día y otros entran a trabajar un poco más tarde, al punto de que unos trabajan solamente un par de horas. ¿Y qué sucede cuando va este señor a pagarle a todos los trabajadores? Los que entraron a las 8 de la mañana se enojaron, ¿verdad? Se indignaron. ¿Cómo puede ser posible que nosotros que trabajamos todo el día se nos pagó lo mismo? A ellos le debían de haber dado menos. Ellos no merecían lo que nosotros merecemos. Y aquí nos está hablando del favor y de la gracia de Dios. En vez de los trabajadores decir: qué patrón tan generoso tenemos, quiero trabajar para él. Qué hombre tan misericordioso y tan lleno de gracia, que a ellos que trabajaron 2 horas les dio lo mismo que a nosotros que trabajamos 8. Si notan la actitud, ¿cuál debe ser nuestra forma de ver la gracia y el favor de Dios? Tú no te puedes ganar el favor de Dios, tú no te puedes ganar el amor de Dios, tú no puedes hacer méritos para que Dios te ame más. No es del que corre, es del que Dios tiene misericordia, dice la palabra. Pero el hermano mayor está buscando siempre competencia. Y luego le dice: tantos años te he servido. Como una carga, ¿verdad? No tenía que decirlo. Si eso le traía placer, no tenía que decirlo, pero era una carga. El servicio a Dios se vuelve una carga para el hermano mayor. La fidelidad lo toma como un punto de reclamo. Y el hermano mayor, si hubiera estado aquí en esta mañana cuando cantábamos tu fidelidad es grande, él le hubiera cantado: mi fidelidad es grande. Yo soy muy fiel, yo soy muy leal. Esa es la actitud del hermano mayor. Tantos años te he servido, Señor. Células, oraciones, evangelismo, reuniones. Y mira, toma el papel de la víctima. Es otra característica del hermano mayor. Es víctima, es muy víctima. Le dice: a este tu hijo le has preparado el becerro gordo, y a mí un cabrito solamente. Perdón, ni siquiera un cabrito, ¿verdad? Intencionalmente hace la comparación, ¿verdad? Del becerro engordado, delicioso, ¿verdad? Caro, y a mí ni siquiera un cabrito, Señor. Y las personas que son víctimas así hablan, ¿verdad? No, es que a los demás yo he visto cómo los tratan, pero a mí ni siquiera un mugre cabrito, ¿verdad? Resentido, celoso, como víctima. ¿Eres víctima? Tiene la gente que andarte palmeando la espalda siempre. Pobrecito tú. Andas buscando que la gente siempre te diga algo para animarte. Tienes el carácter del hermano mayor, estás en ese nivel de madurez. Siempre quieres contar las historias de lo que te pasó, ¿verdad? Venir con alguien y decir: es que no sabes lo que me está pasando, cómo me han tratado. Hay necesidad en ti de siempre estar hablando de lo que se te hace, o lo mal que se te hace, perdón. Si tienes la necesidad de siempre estar hablando de eso, estás en el nivel de madurez del hermano mayor. Y otra característica de él es que acusa a su hermano. Le dice: este ha malgastado tu dinero en rameras, en prostitutas. Apunta el dedo. Aquel que está en este nivel de madurez siempre está criticando a los demás. Siempre está apuntando el dedo a los demás. Y cuando hacemos esto, estamos haciendo equipo con el diablo, porque él es el acusador de los hermanos. No, es que yo te quería
decir esto de fulano de tal para que oremos por él. O sea, ¿verdad? Y alguien cae en pecado. Oh, es como una fiesta en el corazón, ¿verdad? Como que se ganaron la lotería. Andan con todo el mundo contando la caída del otro. Acusa a su hermano. Pero vayamos al tercer nivel de madurez. Cuando leemos la historia del hijo pródigo, nos comparamos con el hijo menor ni con el mayor, pero poco nos comparamos con el padre, o nunca. Y si somos el hermano menor o el hermano mayor, debemos entender que el propósito de Dios es llevarnos a cada uno de nosotros a ser padres, padres espirituales. ¿Sabes qué? La gente no está buscando que tú seas su cuate, su amigo. Algunos de nosotros como que nos gusta ser cuates de todo el mundo, ¿verdad? Sí, no, pues yo me llevo bien con todo el mundo y soy su amigo y su cuate. Nunca, ¿verdad? La gente no está buscando eso. Ni siquiera está buscando hermanos la gente. La gente está buscando padres. Cada domingo desfilan por esta puerta cientos y cientos de personas, miles de personas con necesidad de encontrar padres. Pero hay muy pocos padres. Esta es la generación de los padres pródigos. Esta es la generación que los padres han abandonado sus casas, literalmente. ¿Cuántos hogares no tienen padre en el mundo? Y aquellos que sí están los padres en casa, gritan, ofenden, insultan a su esposa, a sus hijos. Y la imagen del padre ha sido distorsionada. ¿Por qué? ¿Te has puesto a pensar por qué? ¿Por qué este ataque a la paternidad de parte del diablo? Déjame decirte por qué. Porque el creador del universo, el creador de las galaxias, aquel que la Biblia dice que con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, ese es su poder y su grandeza. En el hueco de su mano Él tomó las aguas de los mares. Aquel que pesa en balanzas los montes. Aquel que con un palmo mide los cielos. Ha escogido llamarse a sí mismo Padre. Y por eso el diablo ataca la paternidad. Porque si el diablo puede provocar en la vida de todos los hijos una imagen negativa de lo que es ser el padre, cuando estos niños crezcan y quieran tener un encuentro con Dios nuestro Padre, les va a costar mucho trabajo. Y es por eso que las iglesias se encuentran llenas de hermanos mayores y muy pocos padres. Ahora, hay muchos padres aquí, yo he conocido a muchos padres espirituales. Cada vez que veo a Rafa pienso en un papá, ¿verdad? Muchos de ustedes son padres y no los quiero mencionar porque algunos hermanos mayores aquí se van a ofender, ¿verdad? Pues ¿por qué no me mencionó a mí? Yo también soy, ¿verdad? Entonces así lo dejo, nada más que hay muchos padres aquí. Dios quiere levantar una generación de padres espirituales. La gente tiene miedo a Dios porque le tuvieron miedo a sus padres. Pero ¿cómo es el padre? De acuerdo a la historia del hijo pródigo. Acuérdense, lo que se dice al principio de cada uno habla de su carácter. ¿Qué se dice del hijo menor? Dame. ¿Qué se dice del hijo mayor? Estaba en el campo. ¿Y qué se dice del padre? Lo primero que se dice de él es repartió la herencia. La dio. Los padres son generosos. A los padres les gusta dar. A los padres les gusta bendecir a los demás. Se complacen en dar. El hijo menor se queja, el hijo menor pide que se le dé. El hijo mayor se queja porque no le dan, pero el padre quiere dar.
Los que tienen carácter de padre dan de su tiempo, dan de su dinero, dan de su esfuerzo, dan palabras de aliento, pero no lo hacen como una carga, se deleitan en hacerlo. Ese es el carácter de Dios el Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Los padres se deleitan en dar. Y como que la parábola nos lo quiere enfatizar esto una y otra vez, porque cuando el hijo pródigo se acuerda de su casa y dice: ¿qué estoy haciendo aquí? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti. Pero ¿por qué toma esa decisión? Porque dice: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre qué? Tienen abundancia de pan. Esto habla de la generosidad del padre. ¿Cuántos jefes has conocido tú que hacen que sus empleados tengan abundancia? ¿A cuántos empleados, a cuántos jornaleros les sobra? A ninguno, ¿verdad? Andan batallando para que les alcance. Pero este padre que nos está hablando del corazón del Padre y del corazón que cada uno de nosotros debemos de tener, es generoso. Es generoso. ¿Qué tan generoso eres? Otra característica es que es compasivo. Cuando el padre ve venir al hijo pródigo en el camino, dice: se llena de compasión. Y el antónimo de compasión sería indiferente, apático. Aquel que tiene corazón de padre se compadece de los demás, y el que no lo tiene es indiferente, es apático a las necesidades de los demás. El que es padre no es indiferente al sufrimiento de otros. El hermano mayor no solamente es indiferente, sino que prefiere que su hermano siga perdido. Por lo menos así lo indica la parábola. ¿Qué tanto te preocupas por los demás? Cuando están enfermos, cuando tienen necesidad, ¿qué tanto lloras con los que lloran? ¿Qué tanto sufres con los que sufren? ¿Qué tan compasivo eres? Si eres como el hermano menor centrado en ti mismo, no tendrás compasión. Si eres como el hermano mayor que está buscando competencia y celos, no tendrás compasión. Solamente el que tiene corazón de padre es compasivo. ¿Y sabes cómo son los padres? Son expresivos. Sale corriendo al encuentro del hijo perdido. Y en esa historia se representa a Dios el Padre, que Él corre a nuestro encuentro. Un patriarca o un padre hebreo no corría. La tradición dice que los padres no corrían. Podían correr los niños y los adolescentes, pero un padre no corría. Un padre guardaba su forma, su compostura, y se esperaba que vinieran con él y lo veneraran, ¿verdad? Hicieran todo el protocolo que un padre debía de recibir. Pero este padre dice: no, yo voy a correr, yo voy a ser expresivo, le voy a mostrar mi amor y mi misericordia. Y esa debe ser la actitud de nosotros como padres: mostrar amor, gracia, misericordia para con los demás. Esto no quiere decir de ninguna manera que vas a ser alcahuete, ¿verdad? Y que vas a dejar que la gente haga lo que quiera hacer. No, debemos de ser compasivos, y como padre también entra la disciplina cuando se requiere de disciplina. El padre hace a un lado el formalismo, camina la segunda milla, se quita su capa y también su túnica, lava los pies. Esas son las características del padre. Lo abraza, lo besa. Expresivo. ¿Cómo necesitamos gente expresiva en la iglesia? De veras, cuando yo hago invitación para aceptar al Señor en otros lugares y la gente pasa, digo: aquellos de ustedes que son expresivos y saben mostrar amor, vengan a darle la bienvenida a esta gente que acepta al Señor. Pero todos deberíamos ser expresivos, todos deberíamos tener carácter de padre expresivo a los demás. Y se complace en perdonar el padre. Traigan la mejor ropa para vestirlo. El no tener ropas habla de indignidad. El que es padre no quiere ver a la gente
sintiéndose indigna, quiere hacerlos dignos. También le pone calzado. La falta de calzado habla de miseria, pobreza, esclavitud. Y los padres no quieren ver a nadie esclavizado. Le pone el anillo, y el anillo representa herencia. Un padre no puede ver a las personas sin herencia. Los trae a la familia. Tú también tienes una herencia. Cuando el hijo mayor está fuera y no quiere entrar a la fiesta, sale el padre, y cuando llega con él le dice: hijo mío. Y la palabra en el hebreo es tecnón, que quiere decir niño mío. Piensa en esto por un momento. Este muchacho, grande ya, un adulto, ¿verdad? Y el padre le habla con un amor y una compasión: niño mío, entra a la fiesta, ven, únete a la fiesta. Hay tantos muchachos, tantos jóvenes que necesitan que los adultos de esta congregación sean padres y vengan con ellos: hijo mío. ¿Verás cómo me gusta cuando me dicen hijo a mí? Tengo varias personas que cuando ven me dicen: ¿cómo estás, hijo? Y no son mis papás, ¿verdad? Pero hay algo en mí que cuando alguien me dice hijo, me hace sentir especial. Y yo tengo 44 años ya. Imagínate un muchacho de 15 años con problemas en su casa, que su padre lo maltrató, que no tuvo padre, y alguien de aquí, de Vino Nuevo, hombres se acercan a ellos: ¿cómo estás, mi hijo? A abrazar, a bendecir. Y lo invita a la fiesta. Entra a la fiesta. El padre quiere vernos contentos, y aquel que tiene corazón de padre quiere ver a los demás contentos. ¿Sabes qué? Nosotros tenemos un campamento cada año para toda la gente que trabaja con nosotros, y yo me he dado cuenta que yo hago el campamento no porque quiero ministrar a la gente, ni porque quiero regañarlos. ¿Sabes por qué lo hago? Mi mayor deleite en este campamento es ver a toda la gente que trabaja con nosotros contentos, en fiesta. De vez en cuando doy así indicaciones de que soy padre, ¿verdad? Aunque a veces batallo, como todos, con el hermano mayor que quiere surgir dentro de uno. Y eso va a pasar en ti. Llegamos a ser padres y de repente como que regresamos al hermano mayor y batallamos, ¿verdad? Yo me fijo cuando vamos mi esposa y mis hijos a visitar a mis padres, mi papá se desvive por hacernos sentir bien, ¿verdad? Haciendo comida, yendo a la tienda y traer dulces y frutas, y tú lo ves como que están bien, se sienten bien aquí en la casa. Hay una necesidad en mi padre de hacernos sentir a nosotros bien en nuestra casa. El que es padre tiene la necesidad, lo necesita. Necesito bendecir a los demás, necesito hacerlos sentir bien, necesito hacerlos sentirse cómodos. Si tú, y hablando a los hombres ahora, ves a las señoritas insanamente, tú no eres un padre. Las señoritas deben de ser vistas como hijas. Sí, lo repito. Tú como hombre, si tú ves a las señoritas de esta congregación insanamente, o afuera en cualquier lugar donde tú te encuentres, las ves insanamente, tú no eres un padre. El padre las ve como hijas, como hijas. Cuando ve a una muchacha y quiere venir algún pensamiento que no debe de estar allí, piensa en sus propias hijas. Y si tú eres muchacho y dices: yo no puedo ver a las muchachas como mis hijas, la Biblia dice que las tienes que ver como tus hermanas.
Ahí se muestra la madurez de un muchacho viendo a señoritas como sus hermanas. Ahora, si tú vas a ser padre, los padres son heridos, pero eso no los detiene de ser padres. Vino conmigo una persona una vez que creo que tenía carácter de hermano mayor y me decía que él no veía nada de malo en alejarse de la gente, no relacionarse mucho con los demás, ni abrir su corazón a nadie, porque su corazón había sido herido en el pasado y no quería que volviera a suceder. Y me decía, ¿cuál es el problema con eso? Yo le decía, tú tienes que involucrarte, tú tienes que hacer esto en la congregación. Y él decía, pero es que yo no veo nada de malo en alejarme, yo no le estoy haciendo daño a nadie. Lo único que quiero es que la gente no me lastime, no me hiera. Y le digo, estás haciendo lo opuesto a lo que Dios el Padre hace. Porque Dios el Padre nos dio libre albedrío, nos creó y nos dejó para que nosotros decidiéramos si le amábamos o le rechazábamos. Y la mayoría le rechaza, hiere el corazón de Dios, pero Dios se volvió vulnerable para nosotros. Y tú debes de volverte vulnerable como padre. Es que me gustaría ayudar, pero que si me rechazan o no al padre no le importa. El padre quiere bendecir, quiere tocar. ¿Cuándo te vas a graduar? ¿Cuándo vas a llegar a ser padre? ¿Cuándo dejarás de ser el hermano mayor con carácter de adolescente quejándose? ¿Y cuándo dirás, yo necesito ser un padre? Y sabes que la gente del mundo como que se han dado cuenta, ve que en la iglesia a veces no hay padres y vienen esperando encontrar amor de padre y no lo encuentran. Pero Dios quiere levantar una generación de padres que muestren lo que Él es, que muestren la imagen del Padre. Y quiero orar por ustedes en un momento acerca de tener el carácter del Padre. Pero antes yo quisiera invitar a aquellos que a lo mejor están aquí por primera vez o segunda vez y reconocen que son hijos pródigos, que están lejos del Padre, que están lejos de Dios, lejos de la cobertura y la autoridad de Dios, y has vivido de la manera en la que tú has querido vivir, pero sabes que eso te ha llevado a un lugar donde no quieres estar y quieres regresar a casa, y este es el momento para que tú regreses a casa. Si tú no conoces a Jesús y le quieres conocer en esta mañana, en esta tarde, queremos orar por ti. Si tú dices, yo quiero conocer al Señor, yo quiero regresar a casa, levanta tu mano ahí donde estás para orar por ti. Y deja tu mano levantada hasta que te veamos. Veo tu mano allá, gracias, la puedes bajar. Veo tu mano allá también, veo tu mano, gracias.